Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos de regreso a Álgebra Lineal. El día de hoy vamos a ver lo que es una base de un F espacio vectorial. Entonces, la definición de base en realidad va a ser muy sencilla, sin embargo vamos a necesitar los conceptos de espacio o conjunto linealmente independiente y de conjunto generador o del generado de un conjunto. De hecho, vamos a abrir con eso y eso es lo que vimos en las últimas dos clases de álgebra lineal, así que si no las has visto, definitivamente ve a checarlas. Voy a dejar el link en la i que está por allá para que puedas checar la lista de reproducción y ver los capítulos que te hagan falta de álgebra lineal, que definitivamente lo recomiendo muchísimo. Entonces vamos a empezar con esto, pero antes muchísimas gracias a todos mis patrons que están aquí abajo, sus nombres en los créditos, y este capítulo está dedicado a mi patron más reciente, que es Francisco Hernández. Eres genial, muchísimas gracias por apoyarme y esto está dedicado para ti. Y si tú también quieres ser un patrocinador mío, definitivamente checa en el link en la descripción mi Patreon para que puedas aparecer también en los créditos de aquí, te dedique una clase y muchos más beneficios exclusivos. Entonces, vamos a empezar con esto. A ver, antes de empezar, déjenme recordar rápido una proposición que vimos en la sección del generador de un espacio. Las cosas que vimos es que si S es un subconjunto de B, y digamos que B es un F espacio vectorial, entonces lo voy a poner ahorita, pero en general durante toda la clase B siempre va a ser un espacio vectorial sobre un campo F. Entonces F es un campo, B es un espacio vectorial, entonces el generado de S va a ser un conjunto que contiene a S y que además es un subespacio vectorial de B. O sea, es un espacio vectorial en sí mismo, es un subespacio, pero además, para todo subespacio de B, W, que tengamos, si S está contenido en W, entonces el espacio generado por S es un subespacio de W. Es decir, no solamente es un subespacio de B que contiene a S, sino que cualquier otro subespacio que tengamos nosotros, si contiene a S, entonces también el subespacio generado está contenido en el espacio W, lo que quiere decir que el espacio generado por S es un subespacio vectorial que contiene a S, pero además es el más pequeño de todos. Es el más pequeño de los subespacios vectoriales de B que tiene a S como subconjunto, y por eso podríamos decir, o se llamaría el generado de todos los subespacios que tiene S, es el más pequeño, es el que es generado por S. Y de aquí nosotros vamos a tener un corolario que no lo había mencionado antes, pero lo vamos a usar muchísimo. Supongamos que S y T son dos subconjuntos de B, nuestro F espacio vectorial. Entonces, si S está contenido en el espacio generado por T, entonces el espacio generado por S está contenido en el espacio generado por T. Y la prueba de esto sería simplemente usar, le voy a poner a esto que puse aquí, o al punto 2, lo voy a marcar para que aquí lo vean, es el punto 2. Entonces la prueba de este corolario es simplemente usar el punto 2, pero tomar a W como el conjunto generado de T. Entonces, el conjunto generado de T es un subespacio de B que contiene al conjunto S, por lo tanto, el conjunto generado por S se queda contenido en el espacio generado por T. Entonces, simplemente si nosotros tomamos aquí al conjunto generado por T, entonces tenemos esto, que es la hipótesis de aquí, y tenemos esto. Entonces, realmente casi va sin decir, pero lo quería poner porque así, con estas palabras, específicamente como lo puse escrito aquí, es como lo vamos a usar ahorita en unos minutos. Entonces, vamos ahora sí con la definición de base del espacio B. Una base beta de B, obviamente B un F espacio vectorial, es un subconjunto, entonces beta subconjunto de B, tal que beta tiene que cumplir los siguientes dos puntos. Número 1, beta es linealmente independiente, y número 2, beta genera a todo B. O sea, ahí escribí el generado de beta es B, pero eso es lo mismo que decir beta genera o beta es generador. Entonces, una base de B va a ser un conjunto que es linealmente independiente y que genera, o un conjunto generador que además es linealmente independiente. Entonces, ¿por qué la base? ¿De dónde viene esto de base de un espacio vectorial? Pues el chiste es que nosotros queremos encontrar un conjunto
que genere a nuestro espacio, pero que sea lo más pequeño posible, que nosotros no tengamos cosas extras, cosas que no queramos, o cosas que estén generados por cosas del mismo conjunto, que estén ahí como de más. Entonces nosotros queremos un conjunto que definitivamente sea el más óptimo con el que podemos generar a todo B. Y entonces se va a llamar base porque va a ser como el fundamento de B. Y entonces pues tenemos algunos ejemplos. A ver, el conjunto vacío es linealmente independiente. ¿Por qué es linealmente independiente? Pues porque no es linealmente dependiente. No podemos nosotros agarrar a un elemento de aquí y escribirlo como combinación lineal de otros elementos de aquí. Entonces es linealmente independiente por vacuidad. Y el conjunto generado por el vacío pues es el unitario del 0. Es el que solamente tiene al 0 como elemento. Es ese espacio vectorial. Por lo tanto, el conjunto vacío es base del espacio 0, o el espacio cuyo único elemento es el vector 0, porque el vacío es linealmente independiente y genera a este espacio. Luego otro ejemplo es si nosotros tenemos f a la n, o sea el conjunto de todas las n-adas a1 hasta an, tal que todas las AIs están en F. Ahí tendría que poner para todo I desde 1 hasta N, pero bueno, lo voy a dejar así más simple la notación. Ese es un espacio vectorial, como cuando nosotros ponemos Rn, este es un espacio vectorial sobre R, pero si nosotros ponemos Fn, este es un espacio vectorial sobre cualquier campo F que nosotros pongamos. Si nosotros definimos a E1 como el vector que tiene 1, 0, etcétera, 0, porque todo campo siempre tiene 1 y 0, o sea, sería el neutro multiplicativo y los neutros aditivos, y luego definimos a E2 como el vector que tiene 0, 1, 0, etcétera, 0, 0, 0 hasta acabar con puros ceros, y luego así sucesivamente definimos hasta tener a nuestro vector En, que es 0, 0, etcétera. Y hasta mero en la entrada n, en la última entrada, tenemos un 1. Entonces nosotros podemos escribir a nuestro conjunto beta igual al conjunto que tiene a E1, E2 y así hasta En. Y pues este conjunto es muy fácil ver que es linealmente independiente. No podemos generar a ninguno de estos vectores usando los demás porque pues van a tener 0 en esa entrada siempre. Y además genera porque pues cualquier vector siempre lo podemos hacer nada más poniendo las entradas en su lugar correspondiente. Por lo tanto, beta es base de f a la n, y además esta es una base muy importante que le vamos a llamar la base canónica. Entonces, cuando les digan la base canónica del espacio Rn, o por ejemplo la base canónica de R2, pues va a ser la que tiene a 1,0 y a 0,1. Entonces esta es una base que solamente tiene a dos vectores y es la base canónica de, digamos, R2. Y pues la de R3 tiene 3 vectores y así sucesivamente. Entonces estos son un par de ejemplos de bases, pero una de las cosas más importantes de una base viene con este teorema. Beta es base de B si, solamente si, para todo vector B de B existen unos únicos U1 hasta UN en beta y existen unos únicos A1, o bueno, le voy a poner alfa 1 hasta alfa n en F, tales que B se escribe como combinación lineal de alfa 1 U1 más alfa n UN. O sea, lo que estoy queriendo decir aquí es que si beta es base de B, no solo beta genera al espacio vectorial B, o sea que todos los elementos de B los podemos escribir como combinación lineal, sino que además esas combinaciones lineales van a ser únicas. No se va a poder escribir de ninguna otra forma la combinación lineal más que de esta forma. Esta combinación lineal es única. Es más, hasta lo voy a enfatizar: combinación lineal única. Entonces, pues este sería el teorema de la combinación lineal única, y además es un sí, solo sí. O sea, esto caracteriza a la base. Entonces, por esto tiene mucho sentido que sea una base también. No solamente es lo único que necesitamos o es lo mínimo que necesitamos para generar a todo nuestro espacio B, sino que además podemos usar de alguna manera a nuestra base
para tener unas representaciones que existen y que son únicas de cada vector, y eso va a ser muy importante después para hacer pues nuestras representaciones canónicas de nuestros vectores y todas las definiciones de matrices y todas estas cosas. O sea, la base es el tema y el punto central de espacios vectoriales gracias a este teorema. Y bueno, a la base se le piden dos cosas: se pide que genere y se le pide que sea linealmente independiente. Entonces la parte de que genere va a hacer que exista la combinación, y la parte de que sea linealmente independiente va a hacer que esa combinación sea única. Entonces bueno, ya para no echarles tanto rollo, vamos a demostrarlo. Entonces, a ver, vamos a probar primero la ida. O sea, supongamos que beta es una base y vamos a probar que esta combinación existe y es única. Entonces, a ver, si nosotros agarramos un vector b en b, entonces como beta genera, pues existe la combinación lineal con la que podemos escribir a b. Es decir, el conjunto generado por beta, o sea, el conjunto de todas las combinaciones de beta es b. Entonces b está en el conjunto, b chiquita está en el conjunto generado por beta, o sea, el conjunto de todas las combinaciones lineales. Por lo tanto, existen u1 hasta un en beta y alfa 1 hasta alfa n en f, tales que b es esta combinación lineal, etcétera, más alfa n u n. Ahora, supongamos que existe otra combinación lineal, o supongamos que existe una combinación lineal diferente, pero lo que voy a hacer es poner a los mismos vectores u1 hasta un en beta, y le voy a poner a los escalares gamma 1 hasta gamma n en f. Ahora, ustedes me van a decir a lo mejor: oye Cal, pero ¿qué tal si los vectores con los que hago la otra combinación lineal no son los mismos que con los que hice la primera combinación lineal? Bueno, aquí estoy suponiendo, digamos que usamos vectores distintos. Entonces los vectores que se repiten de aquí, pues simplemente los vuelvo a poner tal cual aquí, y aquí agrego a los vectores que usé aquí pero no acá, y aquí agrego a los vectores que usé aquí pero no acá, de manera que me quede el mismo conjunto de vectores, y a los escalares correspondientes simplemente los hago igual a 0 para que no afecten, y a los escalares aquí que no use en esta combinación lineal los hago también igual a 0 para que no afecte. Así que sin pérdida de generalidad podemos suponer que son los mismos vectores. Incluso si fueran todos diferentes, pues simplemente pongo u1 hasta un y no sé, hasta 2n, y donde todos los siguientes, digamos desde un más 1 hasta 2n, nada más pongo puros ceros, y en la otra desde n más 1 hasta n sí pongo escalares, y los otros pongo puros ceros, pero nada más para que si se repiten, pues simplemente no los cuente dobles o no les ponga distintos nombres. Entonces por eso estoy suponiendo que lo puedo escribir con los mismos vectores, y entonces esto lo tendría de manera que gamma 1 u1 más etcétera más gamma n un también es igual a b. Entonces ya es una combinación lineal que puede ser totalmente diferente, porque muchos de estos alfas pueden ser 0 y muchos de estos gamas pueden ser 0 también. Sigue siendo una combinación lineal finita, pero la cosa es que estoy usando distintos escalares en principio. Entonces, ¿cómo probamos que la combinación lineal es única? O sea, yo querría probar que esta combinación lineal es igual a esta combinación lineal. Bueno, pues en este caso tenemos entonces que alfa 1 u1 más etcétera hasta alfa n un es igual a b, pero b es igual a esta combinación lineal también. Entonces voy a poner directamente, voy a igualar a las combinaciones lineales. Entonces esto es gamma 1 u1 más etcétera más gamma n un. Y entonces si yo paso a esto restando para acá, esto me va a dar que alfa 1 menos gamma 1 u1 más etcétera más alfa n menos gamma n un es igual a 0. Entonces yo tengo una combinación lineal de vectores de beta que está igualada a 0, pero recuerden ustedes que beta, como es base, es linealmente independiente, y una de nuestras caracterizaciones de lineal independencia que probamos anteriormente es que si nosotros tenemos una combinación lineal igualada a 0, entonces eso significa automáticamente que todos los coeficientes son igual a 0. Entonces tenemos que todos los coeficientes son igual a 0. Por supuesto, esto es
consecuencia o es equivalente a que el conjunto sea linealmente independiente, y entonces si nosotros despejamos, entonces esto es por lineal independencia. Si nosotros despejamos a todas las alfas, tenemos que alfa 1 es igual a gamma 1, alfa 2 es igual a gamma 2 y así sucesivamente hasta que tenemos que alfa n es igual a gamma n. Por lo tanto, esta combinación lineal y esta combinación lineal son la misma combinación lineal en realidad. Tienen a los mismos vectores y tienen a los mismos escalares. Entonces, como tenemos nosotros a la misma combinación lineal, esto prueba la unicidad. Nosotros tratamos de dar otra combinación lineal, pero probamos que era la misma que ya teníamos. O sea, nosotros no podemos tener dos combinaciones lineales que sean diferentes. Por lo tanto, la combinación lineal es única. Entonces ya tenemos que existe y que es única. Ahora vamos a probar el regreso. Bueno, entonces lo que probamos es que si nosotros tenemos una base, entonces nosotros podemos escribir a cualquier vector b como una combinación lineal, pero que esta combinación es única. Entonces el regreso, suponemos nosotros que a cualquier vector lo podemos escribir como una combinación lineal única de nuestros elementos de beta y probemos que beta es base, es decir, probemos que beta es linealmente independiente y genera. Entonces, primero, que beta genere a todo b, eso es muy fácil de probar. Como todo elemento b de b se puede escribir como combinación lineal de beta o de elementos de beta, entonces b pues está en el conjunto generado por beta, que es el conjunto de todas las combinaciones lineales. Por lo tanto, b es subconjunto del conjunto generado de beta, que por supuesto a su vez es subconjunto de b. Entonces, como b es subconjunto del generado de beta y el conjunto de beta generado por beta es subconjunto de b, porque pues todo espacio generado siempre es subconjunto del espacio, entonces nosotros tenemos que el conjunto generado de beta es igual a todo b, por lo tanto beta genera. Ahora, la parte que no es tan sencilla, pero igual no está tan difícil, es probar que beta es linealmente independiente. A ver, supongamos nosotros que tenemos a un subconjunto finito de elementos de beta y un conjunto de elementos de f, de tal manera que alfa 1 u1 más etcétera más alfa n un es igual a el vector 0. Entonces recuerden que una caracterización de que el conjunto sea linealmente independiente es que si nosotros tomamos cualquier combinación lineal de elementos de beta que esté igualada a 0, entonces todos los escalares tienen que ser igual a 0. Así que así es como vamos a atacar este problema. Vamos a tomar una combinación lineal arbitraria de elementos de beta igualada a 0 y vamos nosotros a probar que entonces todos los escalares o todos los coeficientes tienen que ser 0. Y como ya probamos en la otra clase, eso es equivalente a que el conjunto beta sea linealmente independiente. Pero esto va a ser muy fácil porque nosotros tenemos que el 0 también lo podemos escribir como 0 por u1 más 0 por u2 más etcétera más 0 por un. Pues sí, porque 0 o el escalar 0 por cualquier vector da el vector 0, y si nosotros sumamos un montón de ceros, entonces pues eso nos va a dar el vector 0 de nuevo. De manera que como nosotros tenemos que nuestras combinaciones lineales son únicas, entonces esta combinación lineal tiene que ser igual a esta combinación lineal. Entonces, por unicidad, que recuerden que lo que nosotros estamos suponiendo es que cualquier vector se puede escribir como una combinación lineal de elementos de beta, pero que esa combinación lineal es única. Entonces, sí, al 0 lo podemos escribir como combinación lineal de esto, pero también como combinación lineal de esto. Entonces, como nuestras combinaciones lineales son únicas, entonces esta combinación tiene que ser igual a esta combinación, en el sentido de que son los mismos vectores y los mismos escalares. Por unicidad, entonces tenemos que alfa 1 es igual a 0, alfa 2 es igual a 0 y así hasta alfa n es igual a 0. Tienen que ser los mismos escalares. Entonces, si nosotros tenemos una combinación lineal que da igual a 0, entonces todos los escalares tienen que ser 0. Y eso implica, por la caracterización que vimos, que beta es linealmente independiente. Entonces, tenemos que beta genera y que beta es linealmente independiente, y esas son las dos propiedades que nosotros necesitamos para probar que beta es base. Y con eso concluimos nuestra demostración.
Y eso va a ser una de las propiedades más importantes y más características de una base, porque la representación única de un vector a través de su base va a abrir todo un mundo de posibilidades de caracterizaciones, de que los vectores ahora van a ser mucho más sencillos de escribir, siempre y cuando nosotros tengamos una base a la cual agarrarnos para nuestros vectores, poderlos enumerar y escribir y hacer todos de forma bonita. Pero hay que probar algunas más propiedades de la base para ver la importancia de la base y lo característica que es una base para un espacio vectorial. Y para eso vamos a usar el siguiente teorema, que es súper importante, que se llama el teorema del reemplazo, que va a decir así: supongamos que B es un F espacio vectorial, entonces, bueno, eso igual que siempre, y que G es un subconjunto de B que genera. Y que G, la cardinalidad de G es M, o sea, G tiene M vectores. Entonces tenemos un conjunto generador con M vectores. Pero además, supongamos que nosotros tenemos a un conjunto L, subconjunto de B, tal que L es linealmente independiente. Entonces tenemos dos conjuntos, uno linealmente independiente y uno que genera. Y supongamos que la cardinalidad de L es N. Entonces estamos trabajando con conjuntos finitos aquí. Uno tiene M elementos y otro tiene N elementos. Entonces lo que vamos a tener es que, para empezar, N es menor o igual que M. O sea, el conjunto linealmente independiente siempre tiene menos elementos que el conjunto que genera. Pero además existe un subconjunto H de G con exactamente, bueno, la cardinalidad de H igual a M menos N. O sea, son como el resto de vectores que tiene G que le faltan a L, de tal manera que L unión H también genera a B. Entonces se llama teorema de reemplazo porque como que a G estamos quitándole vectores y estamos poniendo vectores de L. Entonces nosotros agarramos un subconjunto H, o sea, gráficamente esto lo podríamos poner como que tenemos un conjunto L que es linealmente independiente y un conjunto G que genera a todo B. Entonces nosotros vamos a agarrar un cachito de G que se va a llamar H y esta parte de G la vamos a borrar y nos vamos a quedar nada más con L y con este cachito de H que nos sobró, y con eso vamos a nosotros a generar a todo B. Entonces este cachito G menos H pues tendría exactamente N elementos, o sea, tiene la misma cantidad de elementos. Entonces por eso se llama teorema de reemplazo, porque como que reemplazamos un cacho de G con este conjunto linealmente independiente L y el cachito de H, y con eso generamos a B. Entonces esto nos va a decir que podemos nosotros hacer pues unos reemplazos chidos para nosotros construir a nuestras bases incluso. Esto no habla de bases, pero G es un conjunto generador cualquiera y el otro es un conjunto linealmente independiente cualquiera. Entonces si son bases, pues los dos van a generar y van a ser linealmente independientes. Entonces nosotros podemos hacer nuestros reemplazos ahí y así vamos a tener mucha más versatilidad para manejar nosotros a nuestras bases. Entonces vamos a hacer la prueba. Nada más voy a escribir aquí para que no se nos olvide, porque ya lo dejé en la otra página. La cardinalidad de L es N, la cardinalidad de G es M, la cardinalidad de H es M menos N, y por supuesto eso viene de que M va a ser mayor o igual que N. Incluso la H puede ser 0, la cardinalidad de H puede ser 0 si M es igual a N. Eso es algo que nosotros estamos permitiendo, y a lo que nosotros queremos llegar es a que L unión H genera. Entonces esos son los puntos importantes, y la prueba la vamos a hacer por inducción sobre N, es decir, por inducción sobre la cantidad de elementos que tiene el conjunto L. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos n igual a 0? Este es nuestro caso base. Pues si n es igual a 0, entonces L es el conjunto vacío. Por lo tanto, nosotros hacemos a H igual al conjunto G, porque así nosotros vamos a tener, como G genera, entonces tiene que tener por lo menos un elemento. Claro, bueno, a menos de que el conjunto B sobre el que estamos sea el conjunto vacío, pero ese sería el caso trivial. De todas maneras, nosotros vamos a tener que 0 es menor o igual que cualquier otro número natural, entonces esta parte sí la tenemos, y por supuesto la cardinalidad de H va a ser M menos N, porque va a ser M porque es igual a G, y la cardinalidad de G pues es M.
porque esto es m menos 0 igual a m. Y además, como h es igual a g, entonces L unión H pues va a ser vacío unión H, que es igual a H. Y como H es igual a G y tenemos que G genera, entonces esto también va a generar. Entonces el caso n igual a vacío es sencillo. Ahora pasemos al paso inductivo. Entonces nosotros vamos a suponer nuestra hipótesis de inducción, que es que estas cosas se cumplen para n. Entonces, para no escribir tanto, simplemente voy a escribir se cumple el teorema para n. Y obviamente nosotros queremos demostrar que se cumple para n más 1. Entonces, supongamos que la cardinalidad de nuestro conjunto L, que es linealmente independiente, es igual a n más 1. Y pues, ¿por qué no? Supongamos que L es un conjunto de vectores u1 hasta un y luego un más 1. Entonces, si nosotros tomamos al conjunto L' como el conjunto U1 hasta UN, entonces como L' es un subconjunto de L, también es linealmente independiente. Probamos aquella vez que un conjunto linealmente independiente sigue siendo linealmente independiente. Y además la cardinalidad de L' es igual a n. Por lo tanto, cumple todas las hipótesis de nuestro teorema, pero para L igual a n. Entonces, por nuestra hipótesis de inducción existe, nosotros tenemos para empezar que n es menor o igual que m y que existe un conjunto H que tiene exactamente m menos n elementos. Entonces voy a poner aquí que tiene b1 hasta bm menos n elementos, que este es subconjunto de G, y de tal manera que le voy a poner H' para ser consistente con las primas. Entonces las primas son las que estamos usando en nuestra hipótesis de inducción y sin prima es el que queremos probar realmente. Entonces esto de manera que L' unión H' genera. Entonces, como genera, nosotros tenemos que en particular UN más 1 está en el espacio generado por L' unión H'. O sea, existen unos escalares alfa 1 hasta alfa n y beta 1 hasta beta m menos n en F, de tal manera que un más 1 es igual a alfa 1 u1 más etcétera más alfa n un, y pues usamos también a los vectores de H' más beta 1 b1 más etcétera más beta m menos n bm menos n. Entonces nosotros tenemos que quitamos a nuestro elemento un más 1 y luego nosotros usamos nuestra hipótesis de inducción y ahora estamos escribiendo a nuestro vector un más 1 que quitamos originalmente como combinación lineal de lo que nos arrojó nuestra hipótesis de inducción, para así ver cómo le podemos hacer para construir a otro conjunto H a partir de nuestro H' que cumpla esto, pero para n más 1. Entonces, una de las cosas que tenemos que probar es que, de hecho, n más 1 es menor o igual que m. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos que n es igual a m? Entonces, nosotros tendríamos que H' sería, de hecho, el conjunto vacío. Pero entonces, esto implicaría que todo esto de aquí no existiría. Por lo tanto, nosotros tendríamos que un más 1 sería igual a alfa 1 u1 más etcétera más alfa n un, porque al ser H' vacío y m menos n igual a 0, entonces de hecho todo esto no aparecería, y entonces nosotros tendríamos a un más 1. De hecho, déjenme poner aquí el simbolito de que empieza una contradicción, que eso a mí me gusta usarlo para ser muy explícito. No, normalmente no se usa, pero a mí me gusta usarlo para ser muy explícito de dónde estoy haciendo yo una contradicción. Entonces nosotros tendríamos que eso no aparecería. Entonces un más 1 lo tendríamos escrito como combinación lineal de los demás vectores, y por lo tanto nosotros tendríamos que L no es linealmente independiente. Tendremos que L es linealmente dependiente porque tuvimos un vector que lo pudimos escribir como combinación lineal de los demás. Pero esto obviamente es una contradicción. Por lo tanto, nosotros no podemos tener que n sea igual a m. O sea, nosotros tenemos que tener que n es distinto de m. Pero como n es menor o igual que m, entonces nosotros tenemos que n es estrictamente menor que m, lo que significa que como todos son números enteros, entonces n más 1 es menor o igual que m. Entonces ya probamos la primera parte. Ya tenemos que
esta cardinalidad, la cardinalidad de n más 1, es menor o igual que m. Entonces la primera parte para n más 1 ya la tenemos. Ahora, vamos a hacer de hecho otra contradicción más, que dice que no todos los elementos de beta 1 hasta beta m menos n, de hecho la contradicción no empieza aquí todavía, no todos esos son 0. Entonces ahora sí, la contradicción pues de hecho es la misma contradicción que la de arriba. Si suponemos nosotros que beta 1 hasta beta m menos n son todos 0, entonces de nuevo nosotros tendríamos que toda esta parte no existiría, toda esta parte se anularía. Entonces nosotros tendríamos, porque si todos los betas son 0, pues obviamente nosotros tenemos que todo esto se va a hacer 0. Y nuevamente nosotros tendríamos que un más 1 sería igual a la misma combinación lineal. Esto va así, alfa n un, por lo tanto L de nuevo no es Li. Y contradicción. Entonces nosotros tenemos que no todos son esos son 0. Entonces sin pérdida de generalidad supongamos nosotros que beta 1 es distinto de 0. Entonces de nuevo no todos son 0, o sea alguno es distinto de 0. Pero si nosotros acomodamos los vectores y los escalares de manera diferente, o sea esta enumeración es totalmente arbitraria, da igual nosotros cómo enumeremos. Como alguno no es 0, entonces supongamos que al que no era 0 le pusimos nosotros que era el primero. Entonces sin pérdida de generalidad podemos suponer que el que no es 0 es de hecho beta 1. Entonces ya tenemos que estos sí existen porque sí tenemos algunos de estos, porque m menos n no es 0, o sea el conjunto, de hecho de aquí también se deduce que el conjunto H' no es vacío, m menos n es mayor o igual que 1, tenemos al menos un vector que está ahí echando mosca, pero además ese vector o alguno de esos vectores tiene un escalar que no es 0, entonces ese vector está ahí muy presente. Así nosotros podemos despejar a B1 y déjenme volver al color negro porque esto ya no es parte del paréntesis. Entonces B1 va a ser definitivamente igual a, pues si nosotros pasamos a B1 para allá, pasamos a un más 1 para allá y luego pasamos a beta 1 dividiendo, lo cual lo podemos hacer porque beta 1 es distinto de 0, entonces ahí no hay ninguna bronca. Entonces esto es menos alfa 1 entre beta 1, u1 más y así hasta más menos alfa n entre beta n, un más y aquí tenemos 1 entre beta n, un más 1, ¿verdad? El un más 1 lo pasamos para acá, entonces pasa sumando, pasa restando, este lo pasamos para allá, pasa restando. Cuando pasamos el menos beta 1 dividiendo, el menos con el menos se va y pues esto tenía un 1, entonces queda así, más y pues ahora tenemos menos beta 2. Perdón, aquí no sé por qué empecé a escribir beta n, pero debería ser beta 1 todas las veces. El beta sobre el que dividimos es nada más el beta 1 de siempre. Entonces beta 2 sobre beta 1, b2 más etcétera, más menos beta m menos n sobre beta 1, bm menos n. Entonces, ¿qué acabamos de probar aquí? Esto va a ser lo crucial que nosotros vamos a tener para definir así a nuestro vector h. Nuestro vector h tiene que tener la cardinalidad m menos n más 1, porque nuestro conjunto de vectores L tiene cardinalidad n más 1, entonces h tiene que ser m menos esa cantidad, o sea, tiene que ser m menos n menos 1, ¿verdad? El menos con el más da menos, entonces m menos n menos 1, entonces tiene que tener un vector menos que h'. H' tiene m menos n, h tiene que tener un vector menos. Entonces lo que yo afirmo es que si nosotros escribimos a h como b2, b3 y así hasta bm menos n, entonces este conjunto ya tiene uno menos que h', porque quitamos a b1, o sea, esto ya cumple esto, su cardinalidad ya es m menos n menos 1, que es el b1 que quitamos aquí, pero a b1 no importa que lo hayamos quitado, porque lo podemos escribir como esta combinación lineal, o sea, b1 está en el conjunto generado por L unión H. Sí, a B1 lo escribimos como la combinación con estos que ya teniendo al n más 1 ya es todo L y H es de B2 hasta Bm menos n. Entonces justo
esta es la combinación lineal con la que nosotros escribimos a B1 como combinación lineal de L unión H. Pero nosotros tenemos además, déjenme escribirlo por acá, que L' es combinación de L unión H, ¿verdad? ¿Por qué? Porque L' es un subconjunto de L y L es un subconjunto de L unión H. Y por supuesto L unión H es un subconjunto del generado por L unión H. Entonces, aplicando la transitividad de los subconjuntos, L' es subconjunto de L unión H. Y además todos los elementos de H' también es un subconjunto de L unión, del generado por L unión H. ¿Por qué? Porque todos desde B2 hasta Bn-m, pues simplemente están en H. Entonces, todos esos, por lo tanto, están en el generado por L unión H. Y el que falta de H', que es B1, o sea, B1 también está en H', ese faltaría, pues ya probamos que B1 también está en el generado por L unión H. Entonces, todos los elementos de L' están en el generado simplemente porque L' es subconjunto de L. Y todos los elementos de H' están en el generado porque todos los vectores que sí dejamos en H están, pero B1 además ya probamos que también está en el generado. Entonces nosotros tenemos que L' unión H' es un subconjunto del generado por L unión H. Entonces L le agregamos un vector y a H' le quitamos un vector y así tuvimos a H. Y entonces ese es como que el vector que pasamos para acá, por así decirlo. Entonces es como el vector que estamos reemplazando. Si notan, a B1 lo reemplazamos, lo sustituimos por UN+1 para compensar esa falta. Entonces por eso es el reemplazo también, ¿verdad? Pero entonces como este subconjunto es subconjunto de este generador, entonces por el corolario que les puse al principio de la clase, nosotros tenemos que el generado de L' unión H' es también subespacio del generado por L unión H, pero nosotros teníamos como hipótesis, en nuestra hipótesis de inducción, que este conjunto genera, porque pues eso es lo que pide el teorema, que este conjunto sea generador. No sé si, yo creo que sí lo escribí aquí. Sí, aquí está, L' unión H' genera, entonces eso es B. Por lo tanto, como este obviamente es un subespacio de B, porque pues es un conjunto de elementos de B, entonces nosotros tenemos que el espacio generado por L unión H es todo B, es decir, el conjunto L unión H genera. Entonces ya tenemos las dos partes, o bueno, supongo que son como tres partes del teorema. Ya tenemos que es cierto esto para n+1, n+1 es menor o igual que m, pero además encontramos a un conjunto H que tiene cardinalidad m menos n+1, ¿verdad? Todo en lo que hay que demostrar de la inducción, todas las n's hay que suplantarlas por n+1 y de tal manera que L unión H genera. Entonces con esto acaba nuestra inducción y ya terminamos ahí la prueba. Yo sé que estas pruebas por inducción, que son de hecho más complicadas, seguramente esta prueba es más complicada que cualquiera prueba por inducción que hayan hecho antes, pueden ser confusas y raras. Por eso recomiendo mucho, si no sabes hacer muchas pruebas por inducción, checar mi serie, sobre todo los capítulos que he estado subiendo últimamente de álgebra superior, porque estamos haciendo un montón de práctica de pruebas por inducción ahí, desde muy sencillas y vamos aumentando poco a poco la dificultad y vamos a hacer, yo creo que como 30 pruebas por inducción ahí, aumentando muy gradualmente la dificultad. Entonces, si crees que eso te puede ayudar como práctica para inducción y para hacer sobre todo demostraciones de este tipo por inducción que no son nada más formulitas, definitivamente chécalo. Voy a dejar la lista, de nuevo estoy señalando con la mano equivocada, voy a dejar la lista en la i por ahí, espero que no se me olvide. De todas formas, en la descripción siempre tengo la playlist de álgebra superior, ahí el link para que la vayas a checar. Entonces, ya teniendo el teorema del reemplazo, podemos hacer este corolario que va a ser súper importante, que dice así: si B es F espacio vectorial, igual que siempre, con base finita, entonces vamos a tener que tenga base, o sea, un espacio linealmente independiente que genera y que sea con una cantidad finita de elementos. Entonces,
toda base de B tiene la misma cantidad de elementos. O sea, si B tiene una base finita, entonces no importa qué base agarremos, todas las bases siempre va a tener esa misma cantidad de elementos. Si nosotros agarramos una base de B que tiene 3 elementos, entonces si nosotros agarramos otra base, tiene que tener 3 elementos. Si nosotros agarramos un conjunto que tenga 4 elementos, entonces no es base, porque las bases tienen que tener 3 elementos. Ya con encontrar una, ya sabemos cuántos elementos tienen que tener todas. Entonces eso es pues lo más chido. Y sale súper fácil usando el teorema del reemplazo. La prueba es así. Supongamos que tenemos dos bases, beta y gamma, de B. Y pues digamos que la cardinalidad de beta es n y la cardinalidad de gamma es m. Entonces, tenemos que beta es linealmente independiente y gamma genera. Entonces, en el teorema anterior, beta haría el papel de L, que era un conjunto linealmente independiente, y gamma haría el papel de G, que es un conjunto que genera. Entonces, por el teorema del reemplazo, nosotros tenemos que n es menor o igual que m, ¿verdad? Esa era una de las cosas que nosotros teníamos en el teorema del reemplazo. El conjunto linealmente independiente siempre tiene menos o igual cantidad que el conjunto de elementos que el conjunto que genera. O sea, n es menor o igual que m. Pero además, gamma es linealmente independiente, ¿verdad? Son base, así que tanto son linealmente independientes como generan. Y beta genera. Es decir, ahora gamma hace el papel de la L, el conjunto linealmente independiente, y beta hace el papel de la G, el conjunto que genera. Entonces, la cantidad de elementos del que es linealmente independiente es menor o igual que la cantidad de elementos del que genera. Pero entonces, usando estos dos, si n es menor o igual que m y m es menor o igual que n, pues eso solamente puede darse si n es igual a m. Es decir, la cardinalidad de beta es igual a la cardinalidad de gamma. Tienen la misma cantidad de elementos. Y entonces, pues ese corolario fue muy sencillo porque el teorema de reemplazo es así de poderoso. Entonces, pues de hecho esto es un poco de spoiler para la siguiente, porque vamos a empezar en el siguiente con la definición de dimensión. Pero si nuestro espacio B tiene base finita, entonces esa cantidad de elementos de su base es una característica del espacio que delimita a todas las bases que tiene. Y entonces ese número, esa cantidad en el ejemplo que daba hace rato, que tenga una base con 3 elementos, entonces todas las bases tienen 3 elementos. Eso es una propiedad ya más del espacio que de la base, y entonces esa propiedad, ese número tan importante que nosotros vamos a encontrar, va a ser la dimensión del espacio. Entonces eso va a estar muy emocionante. Espero hacer la siguiente clase de lineal muy pronto. Por lo general me tardo menos de una semana entre episodio y episodio, pero estoy tan emocionado que a lo mejor la hago mañana, no sé. Pero bueno, por lo pronto voy a dejarlo hasta aquí. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más de álgebra lineal, álgebra superior y cualquier cosa de matemáticas. Y pues aquí tengo abajo en la descripción están los links para mi Instagram. Si me quieres dar un follow te lo agradecería mucho. El Patreon por si quieres ahí checarlo. Si me quieres apoyar también te lo agradecería un montón. Pero por lo pronto nos vemos en el siguiente. Adiós.